Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 3 El caballero del dios pecador. Pecador. Parte 1 Ibris Bel-Aziz, un descendiente de sangre de segunda generación de la familia real que gobierna la dinastía caída del Medio Oriente, miró al ramen instantáneo en una taza blanca desechable. Parecía que le resultaba difícil creer que existía un plato que estaba completo tan pronto como se le vertía agua caliente. Se supone que debo comer esto dentro del contenedor. El príncipe trató de seguir el ejemplo de Asahi y Lidiane mientras separaba sus palillos antes de llevar cautelosamente los fideos a sus labios. Labios. El olor peculiar de la sopa había despertado sospechas dentro de él, pero... esto es, bastante bueno. Sus ojos se abrieron sorprendidos mientras sorbía un bocado de fideos. A pesar de que era un príncipe, las raciones de emergencia a bajo precio, empacadas en el tanque robot, habían estado sorprendentemente bien con su paladar. Te lo dije. A grandes altitudes, el punto de ebullición cae, por lo que el truco para disfrutarlo es dejarlo reposar hasta que la temperatura sea la correcta. Fue Asahi quien pronunció esas palabras con una mirada orgullosa mientras se concentraba en los puntos más delicados de ajustar la temperatura del agua y el tiempo de cocción. En contraste, Lidiane dijo, aunque le dije al mecánico en jefe una y otra vez que prefiero el caldo de miso. Estaba murmurando quejas en voz baja mientras tomaba un caldo de fideos hecho de una base de soya. Con mariscos añadidos. Asahi silenciosamente mostró una sonrisa de dolor a Lidiane quien actuaba como de su edad por una vez y dijo, ahora que lo pienso, ¿está bien con el ajo, Su Alteza? Mucha gente está en desacuerdo con su aroma acre, no. Solo los débiles del Imperio Warlord. A pocos de nosotros en la dinastía nos importa. Además, puedes dirigirte a mí como Ibris. No me importa. Muy bien, Ibris, ¿qué tal si pruebas este chocolate? Y después de eso, prueba este jugo también. Sin embargo, está en polvo. Puedes tener mi dulce con pasta de frijol si gustas. El café con sabor es muy recomendado para los suyos. Asahi y Lidiane continuaron golpeando con raciones de emergencia repartidas en el asiento de vinilo. Durante un tiempo, Ibris Bel miró el espectáculo como si lo encontrara bastante misterioso. Dijeron que se llamaban Lidiane y Asahi, no. Ambas parecen ser bastante excéntricas. ¿Ah? ¿Tú crees? Asahi no pudo ocultar su consternación mientras se giraba para mirar a Ibris. Como era de esperar, no podía entender que un príncipe vampiro la tratara como una excéntrica. Solo para dejarlo en claro, no estoy usando este extraño atuendo porque quiero. Esta chica me obligó a usarlo. No me importa qué tipo de ropa usan un par de mocosas sin pizca de atractivo sexual como ustedes. HNGH. La cara de Asahi se crispó en respuesta a las frías palabras de Ibris. Aunque Ibris Bel tenía la apariencia de un niño, su edad cronológica seguramente llegaba a los siglos. Cuando lo pensaba así, tratar a Asahi y Lidiane como algo más que niñas pequeñas no parecía demasiado difícil. Sin embargo, son pocos los que se dirigen a mí sin miedo ni adulación. El príncipe continuó, de alguna manera parecía perdido. Dicho eso, no creo que hayan aprendido tanta magia como para oponerse a mí. Estoy ligeramente interesado en cuáles podrían ser sus intenciones. No estoy realmente segura de lo que estás tratando de decir, pero... Asahi inclinó la cabeza un poco. Mientras hablaba. Si no tienes intención de hacernos daño, no hay razón para tenerte miedo, ¿verdad? A pesar de que soy un vampiro, y un descendiente directo de un progenitor, aún así. Algo sobre eso parecía estar en desacuerdo con Ibris Bel mientras giraba sus ojos dorados hacia Asahi. Ah, eso es lo que quieres decir, dijo Asahi, encogiéndose de hombros mientras continuaba. Bueno, me crié en la isla Itogami, así que... Ya veo. Así que eres una humana proveniente de un santuario demoníaco. Esta vez fue el turno del príncipe de entender. Oh, dijo Asahi, mostrando su interés en la reacción de Ibris Bel. ¿Sabes sobre la isla Itogami? La había visitado una vez anteriormente. Esta vez, simplemente pasé por el aeropuerto. Oh, está bien, dijo Asahi, pareciendo un poco complacida mientras asentía. El aeropuerto central de la isla de Itogami era el único lugar dentro de Japón desde el cual se podía volar sin escalas hacia un dominio demoníaco. Naturalmente, había llegado de la dinastía caída por aire, entrando en Japón a través de la isla Itogami. Creo que podría decir que he tenido un contacto normal con los vampiros desde que era niña, así que ¿por qué debería tener miedo ahora? Después de todo,
Hay muchas personas buenas y malas, humanos y demonios por igual. Te lo aseguro, es la primera vez que me encuentro con un príncipe, pero he vivido cerca de la realeza, progenitores y demás durante algún tiempo, acordó Lidiane, aparentemente al haber vivido en la isla Itogami durante mucho tiempo. Dios, dijo Asahi, chasqueando la lengua. Ah bien. Ibris, si viniste a través de la isla Itogami, volverás a casa de la misma manera. Bien podría ser. ¿Pero qué hay de eso? La repentina pregunta de Asahi puso una mirada curiosa en el rostro de Ibrisbel. Al verlo, Asahi lo miró con renovado vigor mientras decía, entonces, vale la pena pasar por Fighting Ramen en la terminal internacional. Sin embargo, el grueso ramen de Itogami Ramen tiene sus fanáticos. Últimamente, las cosas instantáneas son bastante agradables, pero aún así, con ramen real, es cuando realmente lo disfrutas. Cuando Asahi comenzó a reflexionar seriamente sobre el tema, agregó, no, espera, Pacific Ramen es otra opción. Y Brisbel continuó mirándola con asombro, sus cejas aún fruncidas mientras decía, de hecho, eres bastante excéntrica. Finalmente, incapaz de contenerse por más tiempo, el príncipe de la dinastía caída se echó a reír. Tenía una expresión alegre y sonriente que, si lo veían sus subordinados habituales, habría provocado un pánico abyecto. Por supuesto, Asahi no tenía forma de saber tal cosa. Cambiamos de tema en algún momento. Asahi torció los labios visiblemente consternada, mientras Ibrisbel continuaba riendo y riendo. Parte 2. Hey, ¿qué pasaba con esas bestias demoníacas de antes? Yabasio estaba parada en medio de una llanura helada cuando le hizo su pregunta a Aketsuki Gahou. Una bailarina de guerra en el campo pidiéndole ayuda a Gahou, nada más que un civil, era un fracaso en sí mismo, pero sintió que no era el momento de preocuparse por cómo se veía. ¿Bestias demoníacas, Si realmente son bestias demoníacas, genial, pero... Sin embargo, Gahou tenía una mirada anormalmente pensativa mientras respondía. Que él, con tal aire de compostura y misterio sobre él, tuviera una reacción tan vacilante solo sirvió para preocupar aún más a Sio. Sio sintió molestia teñida de resentimiento por ese hecho y preguntó, ¿qué quieres decir con eso? Quiero decir, esta área podría haber sido una especie de ruina. Las palabras de la vieja bruja sobre la calamidad enterrada aquí podrían haber sido correctas, después de todo. Calamidad. Podrías decir el dragón de antes. Sio bajó la voz al recordar la sombra negra en la niebla que solo se pudo distinguir por un segundo. Segundo. Aunque Sio era una maga de ataque, un dragón genuino era un territorio desconocido para ella. Se decía que ya estaban al borde de la extinción, con solo un pequeño puñado restante en la zona del caos y África, pero ella no sabía si era verdad. Se decía que la especie lograba un mayor intelecto que los seres humanos a lo largo de su larga vida, ocupaba un lugar en el extremo superior de los demonios y las bestias demoníacas. Y se sabía que poseían increíbles capacidades de combate que rivalizaban con las de los vampiros de la vieja guardia. Si un dragón realmente había aparecido en el distrito de Kamioda, no creía que la organización Rey León y el cerco de las fuerzas de autodefensa fueran suficientes para defenderse. Ciertamente, la calamidad era un apodo apropiado. Sin embargo, en respuesta al murmullo de Sio, Gahou sacudió la cabeza sin rodeos. No, estoy bastante seguro de que te equivocas al respecto. Disculpa. Los dragones son guardianes, ¿sabes? Guardianes. Las vagas y evasivas palabras de Gahou hicieron que Sio mostrara una mirada perpleja hacia él. Mientras lo hacía, él se giró directamente hacia ella, dándole la misma sonrisa sospechosa que siempre hacía. De todos modos, será mejor que retrocedamos por ahora. De cualquier manera, aplastar bestias demoníacas no es la especialidad de ninguno de nosotros. Supongo que, sí. Sio aceptó la sugerencia de Gahou con buena gracia, no porque ella hubiera aceptado su ambigua explicación, sino porque la inconsciente resistencia física de Eketsuki Nagi se tiró de su mente. La temperatura del aire frío que cubría la superficie del lago estaba claramente por debajo del punto de congelación. Si continuaba su sueño indefenso, estaba en peligro de hipotermia, en el peor de los casos, se moriría de frío. La niebla está desapareciendo. Justo cuando Sio y Gahou se pusieron en camino, hacia la orilla del río más cercana, Gahou murmuró con visible disgusto. Aún cargando a su amada hija dormida en sus brazos, sus pies se detuvieron mientras observaba lentamente el área circundante. Ciertamente, Sio sintió que la niebla que cubría los alrededores del lago se había diluido, tal como Gahou había dicho. El paisaje todavía no era más que niebla blanca en la distancia, pero apenas podían distinguir las cosas en la orilla opuesta del lago. No me gusta esto, parecía decir el pequeño resoplido de Gahou, y agregó, de repente, todo está en silencio. Este ambiente no es bueno. El autodescrito arqueólogo observó el hielo que se extendía sobre ellos.
La cima de la colina helada que miraba estaba marcada de manera irregular. La pendiente estaba cubierta con innumerables grietas diagonales, estropeadas por trozos y piezas con colores metálicos. Cuando Sio se dio cuenta de que esto no era un simple estropeo, sino que los restos de las bestias demoníacas se hicieron pedazos, ella jadeó un poco. ¿Quién hizo esto? No se trataba simplemente de 1 o 2 cadáveres de bestias demoníacas. Había 40 o 50, o tal vez incluso más. El enjambre de monstruos de color acero había sido sacrificado de forma unilateral. Gracias a estar oculta por la niebla, no se había dado cuenta antes, pero en su mente, las bestias demoníacas sobrevivientes probablemente se habían reunido en ese lugar. Luego, habían luchado contra alguien, pereciendo hasta el final. Había una diminuta figura parada a mitad de camino por la pendiente helada. Era una mujer de cabello blanco vestida con un uniforme de doji. Sus manos sostenían una naginata. Isano-sama. Quizás escuchó la voz sorprendida de Sio, porque Isano se giró lentamente hacia ellos. Al ver a Gahou a espaldas de Sio, no pareció especialmente sorprendida, simplemente lanzó un suspiro cansado. Ikaba-sio, veo que has rescatado a Nagise. Tienes mi agradecimiento. Ah, no, realmente no hice nada. Cuando Isano le expresó su agradecimiento a Sio, esta última rápidamente sacudió la cabeza. De hecho, Sio no había hecho nada más que llevar a Nagise inconsciente a su cuidado. Jae, vieja bruja. ¿Tú hiciste todo esto? Gahou le hizo la pregunta a Isano en un tono de voz áspero. Isano miró fríamente a su propio hijo, empujando su naginata ante Gahou, aparentemente para mostrarle la falta de salpicaduras de sangre. Seguramente bromeas. Solo descubrí lo que ves aquí hace poco tiempo. Tampoco parece ser el trabajo de la CFAD. Así habló Gahou mientras daba la vuelta al cadáver de una bestia demoníaca con la punta de su zapato. Las heridas dejadas en las bestias demoníacas de color acero eran todas de armas con filo, o tal vez garras afiladas o similares. Los ataques eran impensables por parte de las fuerzas de autodefensa dependientes de armas de fuego. Parece que estaban luchando para proteger algo. Sio parecía estar expresando sus pensamientos subconscientes en voz alta. Sintió una especie de voluntad firme y unificada detrás de las acciones de las bestias demoníacas aniquiladas. Como un enjambre de abejas protegiendo a su reina, no habían intentado detener la pelea hasta que no quedó ninguna en pie. Isano, en silencio mientras escuchaba las palabras de Sio, levantó la cara como si se hubiera dado cuenta de algo. Gahou. Él asintió con la cabeza hacia ella con una expresión de angustia, sin girar la cabeza mientras planteaba una pregunta rápida. Sio, usas magia de encantamiento físico, ¿verdad? Puedo, pero, ¿qué con eso? Sio refutó con leve molestia el aire de instructor con el que Gahou había hablado. Sin embargo, cuando Gahou la miró, su rostro había perdido toda su compostura y reserva anteriores. Empujó el cuerpo de la aún inconsciente Eketsuki Nagise en los brazos de Sio, prácticamente arrojando a la niña. Toma a Nagise y vete. Ve tan lejos como puedas de aquí. Ah. Sio se sintió desconcertada cuando el sol sobre sus cabezas pareció oscurecerse. Una sombra gigante, completamente negra, daba vueltas sobre sus cabezas mientras descendía. Sio se quedó sin palabras cuando se dio cuenta de lo que era. Había una bestia demoníaca sobre ellos. Una bestia mucho más peligrosa y aterradora que las simples. Avispa serpiente. Tenía una envergadura de 40 o 50 metros. Tenía escamas en forma de armadura, y sus patas traseras estaban armadas con garras como cuchillas gruesas. Tenía una cola larga y en forma de látigo y unas fauces feroces como un lagarto carnívoro. Un wyvern. Atónita, Sio murmuró mientras miraba a la enorme bestia demoníaca que descendía del cielo. Una vez empleados como herramientas de guerra, las capacidades de combate de un wyvern eran, sin duda, la clase superior de todas las bestias demoníacas voladoras. Aunque no estaban a la altura de un dragón verdadero, estaban en una liga diferente a la de otras bestias demoníacas. Incluso una sacerdotisa de 6 espadas de Taishikyoku probablemente no podría destruirla sola. Lo que sacudió a Sio aún más fue la silla del montar descansando sobre la espalda del wyvern. En lo alto de la silla de montar se encontraba un caballero con una lanza, un caballero con una armadura de hierro y un manto negro. Entonces ese es el tipo que mató a todas las bestias demoníacas, ¿eh? Gahou habló mientras levantaba la ametralladora que había sacado de la tierra de los muertos. Con una gran potencia de fuego, era una ametralladora pesada de aspecto brutal para uso militar, pero se sentía terriblemente inadecuada contra la enormidad del malévolo wyvern ante ellos. «No es uno de los buenos, ¿verdad?», preguntó,
mirando al caballero de hierro. La expresión grave en el rostro de Isano permaneció mientras ella asentía, mirando hacia Sio, con Nagise en los brazos, y dijo, no. Habiendo aparecido aquí y ahora, su objetivo es muy probablemente sea la calamidad del lago Kanawa. Mierda, mi peor predicción solo tenía que hacerse realidad. El caballero de hierro se puso en movimiento al mismo tiempo que Gahou maldijo. De repente, cargó contra Sio y los demás desde arriba, controlando al Wyvern tan ágilmente como sus propias manos y pies. Gahou, te dejo el Wyvern a ti. Me ocuparé del jinete. Oye, no te presiones, no eres precisamente la más joven aquí. Isano y Gahou prepararon y desataron sus respectivas armas. La ametralladora pesada de Gahou rugió y arrojó llamas para interceptar el Wyvern que se acercaba. La ametralladora estaba cargada con balas antidemonio con punta de electropaladio. Sin embargo, las rondas que habían penetrado las escamas de los Houda con facilidad no hicieron nada contra el Wyvern. Por su parte, Isano desató un Shikigami ofensivo hacia el caballero de hierro. Las aves rapaces plateadas que se asemejan a halcones peregrinos atacaron al caballero con la velocidad de las balas. Era un Shikigami ofensivo tan impresionante que hizo que Sio, un especialista en magia ritual, sintiera escalofríos solo por mirar. Pero los Shikigamis de Isano, que sumaban más de una docena, se hicieron añicos y se disiparon en el instante en que golpearon al caballero de hierro. No los había bloqueado ni derribado. Los Shikigamis habían sido completamente anulados y simplemente había dejado de existir. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Desconcertada, Sio contempló la difícil batalla de Gahou y Isano. Por muy resistente que sea, Sio no creía que las balas con punta de electropaladio rebotaran en un Wyvern, una simple criatura viviente, dejándolo ileso. Un mero humano que pudiera anular a los Shikigamis de Isano sin el uso de hechicería era aún menos probable. De alguna manera, la resistencia del caballero y su montura eran extraños y antinaturales. Además, ni Gahou ni Isano tenían alguna forma de superar esa naturaleza antinatural. Gahou y Isano probablemente se dieron cuenta de eso desde el principio. Por eso Gahou le había dicho a Sio que se fuera. Corre, mientras compramos tanto tiempo como podamos. Sio-chan, corre. Gahou desechó la ametralladora y su cañón fundido, levantando una nueva arma, un rifle antimateria. Normalmente, solo dispararías un arma de fuego tan grande desde una posición apropiada, pero Gahou la disparó desde la cadera por pura terquedad. La ronda, que golpeó con precisión justo entre los ojos del Wyvern, se dispersó y explotó con una increíble energía mágica. Había disparado una pistola de hechizos, especial, precisa y densamente llena de energía mágica. El Wyvern retrocedió mucho, sus movimientos se detuvieron, pero esto también duró solo un segundo. Al ver que estaba en gran medida ileso, Gahou negó con tristeza la cabeza, aullando de risa a su costa. Una ronda de un arma de hechizos no funcionó. La vista increíble ante Sio la hizo detenerse sin darse cuenta. Un momento después, la naginata golpeada por Isano hizo un crujido metálico y agudo cuando se hizo añicos. Isano, tan hábil que los magos de ataque especial la emplearon como instructora, estaba siendo dominada por completo en el combate. No era que ella fuera débil. Los ataques de Isano estaban siendo completamente frustrados por los armamentos del caballero de hierro. Isano-sama. Sio no pudo evitar soltar un grito al ver la sangre brotando de Isano. Sio dejó a Aketsuki Nagise sobre la superficie del lago helado y levantó su arco recurvo plateado. Solicitud aceptada. Freikugel plus Proto-Tri, desbloqueado. Sio-chan, no lo hagas. Gahou, cubierto de sangre, le gritó a Sio. Sin embargo, Sio ignoró su advertencia. Bajo las circunstancias presentes, solo Freikugel plus tenía alguna esperanza de salvar a Gahou y Isano. Esta arma de supresión del área de vanguardia, el orgullo de la organización Rey León, debería haber sido capaz de aniquilar incluso un Wyvern de un solo golpe. Yo, bailarina de guerra, y sacerdotisa del león, te ruego. Hágase la luz. Sisi no Bujotaru, Tekegami no Maime no Koita Tematsuru, Hikari Ae. Sio vertió lo último de su energía ritual y desató un ataque de poder máximo. La flecha de hechizo que ella había lanzado dejó escapar un silbido, trazando un círculo mágico de alta densidad más allá de los límites humanos. Esto generó una enorme y mágica bala de cañón con una vasta energía mágica que rivalizaba con el Kenju de un vampiro. El caballero de hierro tomó el rayo ardiente con su propio manto. El manto del caballero se carcomió en el aire como la tinta en la superficie del agua, transformándose en un aura completamente negra que carecía de cualquier grosor envolviendo el ataque de Sio.
Entonces el ataque ritual de cañón de hechizos de Sio fue tragado por la oscuridad y desapareció. Sin un sonido, una vasta energía mágica que podría quemar incluso un wyvern de un solo golpe. Desapareció. Era casi como si el ataque nunca hubiera existido en primer lugar, de ninguna manera. Sio todavía estaba en posición de seguimiento mientras todo su cuerpo se encogía. El caballero de hierro miró tranquilamente hacia Sio. Sin un sonido, el wyvern volador se lanzó hacia ella. El caballero apuntó la punta de la lanza hacia el corazón de Sio. Aún así, Sio no se movió. Ella había desatado la energía ritual más allá de sus límites. Todo su cuerpo estaba completamente agotado de fuerza espiritual. Los ojos de Sio observaron la brillante lanza acercarse a su corazón en cámara lenta. *sad, fue el impacto sordo que se escuchó. La expresión de Sio se retorció de dolor agudo en el momento en que fue golpeada desde detrás. Cálida sangre fresca cayó sobre su mejilla. No se derramó la sangre de Sio. Sio no resultó herida, porque alguien la había protegido, y fue atravesado por la lanza en su lugar. Con una sonrisa descarada, el hombre de mediana edad cayó sobre Sio, empapado en sangre fresca. ¡Ugh! ¡Ag! La voz de Sio salió de su garganta. Gahou permaneció inmóvil, con los ojos cerrados. Una cantidad increíble de sangre fluía de su espalda. Había protegido a Sio, tomando el ataque del caballero de hierro en su lugar. No. No, esto no era lo que yo. Esto no puede estar sucediendo. Sio sacudió débilmente la cabeza. Pero ella también sabía la verdad, era culpa suya. Ignorando la advertencia de Gahou, ella había atacado al caballero de hierro, y gracias a eso, Gahou había sido gravemente herido. Fue el acto imprudente de Sio lo que puso a Gahou y Sano en esta posición. Como resultado, incluso Akatsuki Nagise había estado expuesta al peligro, la misma chica que Gahou estaba tratando de proteger, incluso a riesgo de su propia vida. Con voz ronca, Gahou le dijo a Sio. Seo, Arari. Sio-chan. Incluso si solo eres tú. Sio hizo un grito sin palabras. Ella realmente deseaba salvarlo, incluso si eso significaba sacrificar su propia vida. Y sin embargo, como estaba en esa situación, no había nada que Sio pudiera hacer. Los fríos ojos del wyvern los miraron desde arriba. Las garras del wyvern, que se asemejan a gruesas guadañas, se balancearon hacia abajo hacia Gahou y Sio mientras permanecían inmóviles. Fue un instante después que sintió una gran energía demoníaca corriendo cerca. «Sácala». Escuchó una hermosa voz llena de compostura y majestad. Simultáneamente, el enorme cuerpo del wyvern se desvaneció mientras recibía un golpe respaldado por una increíble energía demoníaca. En realidad, este poder explosivo parecido un desastre natural era una masa sensible de energía demoníaca que tomaba forma física. Era el kenju de un vampiro con la forma de una serpiente gigante. El vampiro rubio de ojos azules que había arrastrado a la bestia convocada desde otro mundo estaba al lado de Sio y Gahou. ¿Quién eres? Sio miró al joven mientras le preguntaba. Sin embargo, el noble vampiro no respondió. Kira, Tobías, encárguense de eso. Por fin, he encontrado una pista. Debo ofrecer la hospitalidad adecuada. El joven aristócrata fulminó con la mirada al caballero de hierro que él mismo había enviado a volar mientras se dirigía a sus subordinados. Luego, ignorando a Gahou y a Sio por igual, se acercó a Akatsuki Nagise, acostada sobre el hielo. Aunque un poco antes de lo que esperaba, esta es nuestra tercera reunión, ¿no es así? Al decir esto, recogió a Akatsuki Nagise en lo que de alguna manera parecía una manera muy informal. Parte 3. Alrededor de ese tiempo, Asahi y Brisbel estaban montando el tanque robot de Lidiane mientras viajaban al templo Kamioda. No se encontraron los puntos de control esperados de las FAD, y los tres subieron la larga escalera de piedra para llegar a los terrenos del templo. Sin embargo, gracias al asalto de la bestia demoníaca, no había señales de nadie en los terrenos devastados. Quedaban signos de una feroz batalla, era como si una bomba hubiera explotado. Asahi y los demás no tuvieron tiempo de pensar en eso, ya que escucharon una fuerte alarma proveniente de los compartimientos de piloto del tanque. Los instrumentos instalados en el tanque robot advirtieron que habían detectado energía demoníaca. ¿Y Brisdono? ¿Esa energía demoníaca en este momento? Sí. El kenju de un vampiro. Y Brisbel hizo una mueca mientras continuaba sentado sobre la pesada armadura del tanque. La energía demoníaca se había detectado a más de 2 kilómetros del templo desde el centro del lago Kanagawa.
La densidad de la energía demoníaca tenía que ser una locura para que el sensor de sensibilidad relativamente baja del tanque detectara y advirtiera sobre el peligro en ese rango. Este poder proviene del encantador de serpientes del Imperio Warlord. Maldita sea, contra que lucha. Lidiane. Como ordene. Lidiane hizo lo que Ibris le ordenó, lanzando el tanque robot hacia adelante. El vehículo carmesí corrió urgentemente por la ladera de la montaña, precipitándose hacia el lago Kanawha. Asahi salió de la escotilla del asiento del copiloto para mirar hacia adelante con binoculares. La niebla obstructiva se había diluido en gran medida, por lo que podía ver la superficie del lago incluso desde ese rango. La encontré. Es Nagisa-chan. Asahi apenas podía respirar mientras gritaba contra los fuertes vientos en contra. Estaba cerca del centro del lago helado. Había un noble vampiro que llevaba un abrigo blanco puro de pie contra una pared helada, como un acantilado que sobresale del lago. Llevaba a Aketsuki Nagise, que vestía un traje blanco de sacerdotisa. Parecía que todavía estaba dormida, casi como si estuviera muerta. Y a los pies del vampiro aristócrata yacía Aketsuki Gahou empapado en sangre y una chica que no conocía con un uniforme escolar. El tanque robot tardó menos de 5 minutos en llegar al centro del lago. El hielo hizo crujidos cuando el tanque desaceleró. Asahi asomó la cabeza fuera del tanque robot parado, lanzando una pregunta en el camino de Butler. Butler-san. ¿Qué le hiciste a Nagisa-chan? Con Nagise en los brazos de Dimitri Butler, Ibris Bell le lanzó una mirada antagónica. Aketsuki Nagise, la hermana pequeña del cuarto progenitor. Butler volvió a mirar a los intrusos en la escena, riendo sarcásticamente cuando dijo, vaya. Vaya, Su Alteza, Ibris Bell Aziz. Pensar que la sacerdotisa de Caín llegaría con la ayuda de ustedes. Esto es una gran sorpresa. Luego se inclinó con gran cortesía. Sacerdotisa de Caín. ¿No querrás decir? Ibris miró a Asahi. Asahi le lanzó una mirada inquisitiva. El sorprendido príncipe vampiro no pudo ocultar su sorpresa, chasqueó la lengua, sacudió la cabeza y dijo, pues bien. Parece que esto estaba destinado a ser así. Pero haré que divulgues los detalles, Butler. El destino. Sería bueno si terminara simplemente así. Ahora, entonces. Butler dejó que la provocación de Ibris se deslizara mientras su mirada se movía hacia su propia espalda. Al momento siguiente, hubo un rugido explosivo, y la pared de hielo se cayó. Mientras los fragmentos congelados se dispersaban, un caballero revestido de hierro que cabalgaba en un wyvern emergió del interior. 2 kenjus, un ave de rapiña incandescente y una araña arrojando hilos de magma, rodearon a su enemigo y reanudaron su batalla con el hombre con armadura que parecía más que capaz. Butler. Eso es. Ibris entrecerró los ojos, mostrando ferozmente los colmillos mientras miraba al caballero de hierro. Sí. Un operativo armado de los purificadores. El caballero de Caín, entonces, ya veo, así que por eso apareciste en la primera línea. Supongo que funciona de esa manera. Butler se encogió de hombros casualmente cuando Ibris Bell comenzó a comprender. El duelo mortal del caballero de hierro con los kenjus se estaba acercando progresivamente a Asahi y a los demás. Al darse cuenta de esto, Ibris saltó del tanque del robot y dio una orden rápida, Asahi, lleva a esos humanos contigo y retírate. El lugar más seguro para ellos es probablemente a tu lado. No te hará daño. He entendido. Realmente no lo entiendo, pero claro. Piloto de tanques. A sus órdenes. Controlando hábilmente el brazo manipulador del tanque robot, recuperó al herido Gahou, la chica del uniforme escolar y la anciana del uniforme doji. Toma a Aketsuki Nagise también. No tienes quejas con esto, ¿o sí, Butler? Ibris Bell miró al joven aristócrata del Imperio Warlord mientras hablaba, aparentemente para evitar cualquier movimiento de su parte. Por supuesto que no, respondió Butler, entregando fácilmente la Nagise que aún dormía al brazo manipulador del tanque robot. Su comportamiento era casi sorprendentemente genial, sin ningún rastro de oposición. El caballero y sus oponentes continuaron sus ataques. El caballero de hierro repelió una masa de energía demoníaca incandescente del ave de rapiña, mientras el wyvern se desprendía de los hilos de magma que entrelazaban todo su cuerpo. En ese momento, estaba claro que los kenjus estaban siendo abrumados. Así que Kira Voltislava y Tobias Sagan están siendo repelidos. Parece que no es una bestia demoníaca ordinaria. Y esa armadura. Emplea el poder verdadero de Note 9. Intrigante. Ibris Bell sonrió ferozmente mientras miraba a Kira y la angustia de Sagan. El encuentro casual con un oponente inesperadamente poderoso había encendido sus instintos de lucha. Si es posible, preferiría capturarlo vivo, pero... Butler reprendió suavemente al príncipe de la dinastía caída.
Sin embargo, Ibris se rió a carcajadas ante las sabias palabras del joven aristócrata. Te dejaré tener la lagartija. Vamos a divertirnos, Butler. Una vasta y espantosa aura se dispersó cuando Ibris Belasí extendió alas de energía demoníaca y saltó. Ni siquiera se molestó en convocar a un Kenju. Ibris simplemente golpeó el Wyvern con un golpe de su puño, haciendo que su enorme cuerpo se derrumbara. El caballero de hierro fue arrojado desde la espalda del Wyvern, pero la punta de su lanza estaba dirigida a Ibris. La cara del príncipe vampiro se torció de alegría. Eres un tonto ingenioso al girar tu espada contra mí. Arráncale las entrañas, Meretseger. Ibris Bel convocó a su propio Kenju, una enorme cobra que rivalizaba con el Wyvern en tamaño. El Wyvern rugió de angustia al entrar en contacto con el miasma ferozmente venenoso envuelto alrededor de su cuerpo serpentino. Ninguna carne viva de una simple bestia demoníaca podría defenderse de un ataque de un Kenju, una masa de energía demoníaca pura. Por derecho, difícilmente hubiera sido extraño que el Wyvern pereciera solo del golpe inicial. Sin embargo, el Wyvern aguantó. Después de aterrizar sobre el hielo, el caballero de hierro desplegó su manto negro como la oscuridad, absorbiendo el ataque del Kenju como un matador experto. El dobladillo del manto extendió lo que parecía un vacío que lo consumía todo, bloqueando el acercamiento de la cobra. El aura no tenía grosor, una membrana delgada de la nada. Incluso el miasma. 9. La tierra de Nod, en hebreo, Eretz Nod, es un topónimo bíblico. La única mención de este lugar aparece en el libro del Génesis, capítulo 4, versículo 16, como el sitio donde Caín habitó tras el asesinato de Abel y la subsiguiente condena divina. Capaz de llevar a cualquier criatura viviente a su destino con solo tocarlo, no podía destruir ese muro de vacío. Seguramente era esa habilidad del caballero lo que había causado tanta dificultad a Kira y Yagan. La extraña aura que desplegó incluía el efecto de aniquilar la energía demoníaca desatada por un Kenju. Pero, eso es todo, sucio peón. Ibris Bel rió profundamente, aparentemente burlándose del caballero de hierro. El cuerpo largo y serpentino del Kenju rodeó al caballero como para encerrarlo. Al momento siguiente, ocurrió un cambio repentino en el aire. Todo el espacio envuelto por el Kenju estaba teñido de un horrible tono púrpura. Cuando el Wyvern entró en contacto con ese aire púrpura, convulsionó, aparentemente retorciéndose. Sus escamas de acero arrojaban vapor blanco, como si se derritiera a una temperatura demasiado alta. El Kenju de Ibris Bel había transformado el aire en un veneno poderosamente ácido. Incluso aniquilar la energía demoníaca no podía detener el aire que se había vuelto espeso con toxinas virulentas. Esa cobra. Meretseger no era el Kenju de Mavia, la segunda princesa heredera. Su Alteza, usted. ¿Creías que consumir a tus hermanos era tu privilegio exclusivo, encantador de serpientes? En respuesta al resplandor de Butler, Ibris Bel continuó con veneno en su voz. Debido a la humillación que me condenó Sejaries durante el banquete flameante, expuse y golpeé al traidor que me vendió a ese comerciante de armas. Hice lo que debía. Ya veo. Butler sonrió con visible satisfacción mientras miraba al príncipe de una nación rival que había elevado su energía demoníaca a alturas tan imposibles. Era como un carnívoro hambriento lamiéndose los labios mientras se presentaba un festín ante sus ojos. En el apogeo del incidente que provocó la reactivación del cuarto progenitor, Ibris Bel había probado una humillante derrota de un ataque sorpresa de 3 Khaled Blast. En el lapso de menos de un año, se había vengado de la mente maestra de la trampa, su propia hermana biológica, y al hacerlo, había aumentado sus propias capacidades de combate. Esto le dio a Butler una gran alegría. ¿Qué pasa, caballero de Caín? ¿Ya terminaste? Por su parte, Ibris dirigió una mirada fría al caballero de hierro que estaba envuelto en un veneno paralizante. Aunque la armadura de hierro apenas lograba protegerlo por el momento, era solo cuestión de tiempo hasta que se agotara su durabilidad. Incluso su extraño poder no podría destruir la barrera del Kenju. Eso fue lo que todos pensaron cuando, en el siguiente instante, el caballero de hierro hundió su lanza en la llanura helada. Una ametralladora pesada para uso militar yacía en ese lugar. Ibris Bel no tenía forma de saberlo, pero había sido empleada, y descartada, por Eketsuki Gahou. En el instante en que perforó la ametralladora, los contornos de la lanza de metal se retorcieron. La lanza de punta afilada pareció derretirse, avanzando como gelatina cuando cambió de forma, transformándose en un arma de fuego de aspecto brutal. ¿Qué? El espectáculo antinatural hizo que la expresión de Ibris Bel se contrajera. Se parecía a la transmutación empleada por los alquimistas, pero era de una naturaleza fundamentalmente diferente. Los alquimistas manipulaban libremente la estructura de la materia, pero no podían copiar mecanismos complejos que operaban sobre principios que no entendían. En contraste, la composición de la lanza del caballero de hierro no había cambiado, había copiado solo la función de disparo. Todo lo que había robado de la ametralladora pesada era la información del arma. El nuevo cañón de la pistola colocado en la punta de la lanza abrió fuego con balas de color negro azabache.
Estos penetraron la barrera del aire venenoso, golpeando al Kenju de Ibrisbel. El Kenju retrocedió, sus movimientos se detuvieron por solo un segundo. Por lo tanto, se formó una brecha en el cerco alrededor del caballero. El herido Wyvern alzó el vuelo. Levantó al caballero de hierro mientras se elevaba hacia el cielo, escapando más allá de la barrera del Kenju con una aceleración increíble. En un abrir y cerrar de ojos, la visión de ellos se encogió cuando se deslizaron en las brumas persistentes y desaparecieron. Entonces huyó. No, se retiró en busca de un campo de batalla más favorable. Bribón imprudente. Ibrisbel murmuró con irritación. El caballero de hierro había copiado las capacidades de un arma de la era moderna. En consecuencia, había mejores lugares para luchar que en una llanura helada sin nada a su alrededor, lugares con numerosas armas empleables donde podría luchar con una ventaja abrumadora. Ibrisbel no tenía forma de saber si habría estado en desventaja si la batalla hubiera estado en una zona urbana desde el principio. Puedes seguirlo, Kira. Butler habló, aparentemente, al espacio vacío. Entonces, la niebla plateada se unió en ese espacio, y de allí, un chico guapo salió. Las yemas de sus dedos tenían hilos de color ámbar que se asemejaban al magma atado a su alrededor y que se extendían hacia el cielo. Descanse tranquilo, excelencia. Lo tengo. Kira Libedev respondió respetuosamente. Espiando su intercambio, Ibrisbel dejó escapar un silencioso antes de soltar un resoplido de insatisfacción. Así que tu objetivo era sacar a los purificadores de su escondite desde el principio. ¡Qué hombre tan astuto eres, encantador de serpientes! Los Warlord lo ordenó, sabes. Butler se encogió de hombros con una mirada de fingida ignorancia. Como descendientes de los Warlord, es nuestro sincero deseo ver a cierto dios pecador destruido. El Tratado de Tierra Santa se forjó para este propósito. Por ahora, me permitiré creer esas palabras. Ibrisbel se encontró con Butler con una mirada helada. Aunque sus palabras tenían un tono amable, detrás de ellas había una atmósfera de tensión que fluía entre la pareja que era tan afilada como cuchillos. Fue Asahi, que regresaba a bordo del tanque robot, quien se metió en esa atmósfera. ¿Qué diablo sucedió con ese chico del manto negro? Asahi le hizo la pregunta a Ibrisbel, su comportamiento no era tímido en absoluto. Aunque mostró el debido respeto a Butler y Kira, no mostró una pizca de miedo. Su actitud drenó el veneno del aire. Viene de los purificadores, terroristas que adoran a Caín, explicó Ibrisbel. ¿Terroristas? ¿Qué hace gente así aquí? Asahi estrechó los labios, perpleja. Ibrisbel le dedicó una sonrisa ligeramente traviesa y dijo, su objetivo es recrear la purificación, destruir a todos los demonios y devolver a la humanidad a su lugar apropiado, un mundo donde los demonios y la brujería no existen. La clave para lograr este objetivo probablemente duerma dentro de esta tierra. Destruir a todos los demonios. Asahi abrió mucho los ojos con horror. Sin embargo, ella permaneció sacudida por solo un segundo. Aunque su rostro estaba pálido, Asahi levantó las cejas mientras miraba directamente a Ibrisbel. ¿Cómo puedes estar tan tranquilo sobre esto, Ibris? Si no hacemos que paren ahora. Hacer que se detengan. ¿Por qué un ser humano no relacionado como tú piensa tal cosa? Una expresión desconcertada se apoderó de Ibrisbel. Sin duda, en su vida hasta la fecha, un ser humano que gritaba a un descendiente directo de Falgacer era simplemente impensable. Además, no podía comprender por qué Asahi, un simple ser humano, estaría preocupado por el futuro de los demonios. El comportamiento de Ibris irritó a Asahi cada vez más. Golpeó con el puño la armadura del tanque y gritó, cualquier ser humano normal pensaría que tienes que detener algo así. Cualquier ser humano normal, dices. La afirmación contundente de Asahi hizo que Ibrisbel se echara a reír. Aquellos que lo conocían, si fuera visto así en su país de origen, probablemente se sorprenderían mucho. Para él, conocido por su temperamento salvaje, reírse de las palabras de una pequeña niña humana era milagroso. Butler, lo siento. Mi humor ha cambiado un poco. Aplastaré al caballero de Caín. El príncipe de la dinastía caída miró al joven aristócrata del imperio Warlord y emitió su declaración. Las imponentes palabras de Ibrisbel, que sonaban como una declaración de guerra, hicieron que los hermosos labios de Butler se curvaran. Por supuesto, Su Alteza, puede hacer lo que quiera, sin embargo, la victoria pertenece a los veloces. El joven aristócrata ni siquiera había terminado su burla antes de transformarse en niebla dorada y desaparecer. Ibrisbel, silencioso mientras veía al hombre irse, se giró para mirar al tanque robot que transportaba a los heridos. Quizás eso fue demasiado temperamental de mi parte. Pero supongo que eso estará bien. ¿A qué te refieres? Preguntó Asahi. Ibrisbel parecía estar murmurando para sí mismo. No prestes atención, dijo Ibrisbel sacudiendo la cabeza, sonriendo de nuevo. Parte 4. El camión de carga en el que viajaba Abayuiri corría por un estrecho camino de montaña. Ella estaba acompañando a la unidad de las FAD en retirada en nombre de proteger a los heridos en acción.
En la parte superior de la superficie de la carretera, las llantas tenían cadenas para lidiar con la nieve acumulada, lo que hace que el viaje en la parte trasera del camión sea claramente incómodo. Si era descuidada, podría terminar arrojada repentinamente de su asiento provisional. Va a ser rocoso por un tiempo, maga de ataque Ava. Lo siento mucho. Este era el único vehículo disponible. El joven sargento de personal sentado frente a ella en la parte trasera del camión se disculpó con voz sincera. Probablemente, su trato cortés con ella no era debido a que Yuri fuera una maga de ataque, sino porque su condición como subordinada de Isano tenía peso. No era como si él respetara a Yuri por su posición oficial. Dolorosamente consciente de ese hecho, los hombros de Yuri se sintieron muy apretados cuando sacudió la cabeza y dijo, sí, estamos bien. Después de todo, estamos metidas aquí como exceso de equipaje. Ja. De ningún modo. Contamos con usted, guerrera chamán-sama. Con Yuri actuando tan autocrítica, el sargento de personal le sonrió. Quizás simplemente estaba siendo considerado. El camión en el que viajaban Yuri y el sargento estaba al final del convoy. Debido a que su historia de portada era que ella era su escolta, protegiéndolos contra la persecución de las bestias demoníacas, tenía sentido convertir a Yuri en la retaguardia. En ese sentido, las palabras del sargento a Yuri pueden no haber sido más que simples halagos. Aunque, por supuesto, eso no se sentía mal desde la perspectiva de Yuri. Había estado atrapada con su propia cuota de problemas, por ejemplo, la chica con el pelo color acero que estaba sentada justo a su lado. Yuri. La niña, con las mejillas hinchadas por llenárselas con galletas de racionamiento, tendió ambas manos hacia Yuri. La maga de ataque inclinó la cabeza, tratando desesperadamente de comprender todo lo que las misteriosas palabras y gestos de la niña intentaban transmitir. Las miradas que las tropas de la CFAD le estaban dando eran dolorosas, se sentía como una trabajadora de guardería novata con niños pequeños dando vueltas en círculos. Mem. ¿Quieres más? Más. La niña parpadeó con curiosidad como si no entendiera el significado de la palabra. Pero su rostro se iluminó cuando vio a Yuri sacando otra galleta. Más. Esas son sabrosas. Sabroso. La vista de la niña masticando la galleta directamente de la mano de Yuri los hizo ver como una dueña y su querida mascota. Se sentía menos como buena voluntad y más como si estuviera llena de afectuoso apego. Yuri pensó que parecía que estaba alimentando a un animal callejero. Hey, ¿cuál es tu nombre? Con gran perseverancia, Yuri esperó a que la niña terminara de comer antes de plantear la pregunta. Ya ves, soy Yuri. ¿Y tú eres? Cambió de postura y de gestos con las manos, haciendo la pregunta varias veces, cuando una luz pareció encenderse en la cabeza de la niña mientras decía, sus ojos brillaban. Glenda. ¿Glenda? Ese es tu nombre. Glenda. La niña miró a Yuri mientras asentía varias veces. Glenda. La niña hizo una mueca cuando sus mejillas se abrieron en una gran sonrisa. Yuri se preguntó si Glenda estaba contenta de que Yuri se hubiera dirigido a ella por su nombre. El balanceo rítmico del cuerpo de Glenda se parecía a un cachorro que movía alegremente su cola de un lado a otro. En el momento en que sus ojos se encontraron con los de Glenda, Yuri fue golpeada por una extraña alucinación. Se le cortó la respiración cuando una tristeza y un arrepentimiento poderosos la atravesaron. En el instante en que esas crudas emociones amenazaban con aplastar a Yuri, ella se despertó de la visión. Le tomó un poco de tiempo recordar cómo respirar. Por un momento, su cuerpo entero se estremeció mientras inhalaba irregularmente el aire frío y amargo. Había sudor en sus palmas. Incluso podía decir que sus labios se habían puesto pálidos. En medio de mareos intensos y el zumbido en sus oídos, la extraña imagen surgió recientemente en el fondo de su mente. La escena era de una pequeña ciudad abandonada en un mar tan rojo que parecía sangre. Era una isla artificial, producida a partir de metal y fibra de carbono, construida con tecnologías desconocidas de otro mundo. La violencia había dejado los edificios en ruinas, convirtiendo la isla en un páramo árido. Un chico solitario estaba de pie sobre una montaña de escombros. Levantó la vista hacia el cielo carmesí con un lamento sin palabras. La sangre negra como el hollín brotaba de una herida profunda en su pecho. Agarró una lanza rota. ¿Qué es esa escena? Los recuerdos de esta chica. Yuri murmuró mientras sus respiraciones entrecortadas llegaban una tras otra. Su cabeza estaba confundida, y le irritaba como sus pensamientos estaban en un frenesí.
Lo único que sabía con certeza era que esta chica le había mostrado la visión. Los poderes de sacerdotisa de Yuri sin duda habían reaccionado a los vestigios de algún recuerdo con el que Glenda estaba traumada. Yuri. Glenda miró la expresión en blanco de Yuri con una mirada de preocupación. Con un jadeo, Yuri volvió a sus sentidos. Yuri forzó una sonrisa. Lo siento. No es nada, de verdad. MRMM. Sospechoso, Glenda hizo un sonido bajo. Yuri se rió con la misma sonrisa débil. El bastidor del camión se sacudió, balanceándose hacia arriba y hacia abajo mientras el vehículo parecía rodar sobre una pequeña roca. En ese instante, Glenda jadeó y se quedó boquiabierta al ver frente a ella. Yuri estaba un poco sorprendida por la expresión grave de la niña. Glenda. Viniendo. ¿Qué es lo que tú? ¿Qué viene? Un momento después de que la perpleja Yuri insistiera en el tema, fueron golpeados por una poderosa sacudida que los envió a toda velocidad. El camión en el que viajaban había pisado repentinamente los frenos. Después de un poderoso deslizamiento hacia un lado que amenazaba con darles la vuelta, finalmente se detuvieron sanos y salvos contra la barricada en el borde de la carretera. Glenda casi había sido arrojada de su asiento, pero Yuri había logrado mantenerla en su lugar. Aún así, la expresión de Glenda se mantuvo sin cambios mientras miraba hacia afuera a través de una pequeña ventana cerrada. Maga de ataque Ava, allí, gritó el sargento en el asiento opuesto al suyo mientras miraba por la parte trasera del camión. Allí estaba un monstruo. Una criatura humanoide que se parecía a un esqueleto se estaba acercando, aparentemente en busca de Yuri y los demás. Tenía entre 3 y 4 metros de altura. Sus órganos internos eran maquinaria, sus venas expuestas pulsaban rítmicamente. Como quisiera que lo vieras, esta no era una criatura viviente del mundo natural. En la mente de Yuri, parecía que uno hubiera creado un ser vivo a partir de poco más que el marco de un automóvil. El camión se había estrellado contra el borde de la carretera para evadir el ataque del monstruo. Autómatas. No, un golem. Pero, ¿qué es esta sensación asquerosa que estoy teniendo? La mejilla de Yuri se contrajo por la extraña energía mágica que sintió girando alrededor del monstruo. El poder era claramente de una naturaleza diferente a cualquier hechicería que Yuri conociera. Solo mirarlo le producía asco, al igual que mirar un enjambre de plagas nocivas. ¡Ah! ¡Ah! Una de las tropas de la CFAD abrió fuego. Había usado una escopeta antidemonio de gran calibre. El disparo había sido a corta distancia, pero el monstruo simplemente se encogió de hombros. Su estructura, parecida a un cartílago, se aplastó y se dobló, pero no pareció que le doliera. Esto es malo. El monstruo humanoide estiró su brazo derecho anormalmente largo, arrancando el dosel del camión con facilidad y avanzando a tientas hacia la plataforma de acero. La mano monstruosa perseguía a Glenda. La chica de cabello plateado se encogió en visible miedo cuando Yuri saltó para cubrirla. Rosenquebelge Plus, activado. La larga espada plateada estaba envuelta en un brillante rayo de luz mientras cortaba hacia el brazo del monstruo. Con un sonido grandioso y pesado, el enorme brazo de metal rodó sobre la plataforma del camión. Incluso si no podía sentir dolor, eso tuvo que haberle hecho perder el equilibrio. El enorme monstruo se tambaleó, hasta caer en una rodilla. ¡Corran! Por favor, corran mientras puedan. Yuri gritó a las tropas de la CFAD que permanecían en la parte trasera del camión. A pesar de ser tropas de la Unidad Especial de Magos de Ataque, su estado actual era el de heridos. Era el deber asignado de Yuri ganar tiempo hasta que pudieran completar su evacuación. Afortunadamente, la Rosenquebelge Plus de Yuri era un muy buen partido contra los golems. Esto se debía a que el baluarte creado por el corte pseudoespacial podía anular completamente los ataques físicos de un enemigo, y la cuchilla de Rosenquebelge Plus era capaz de cortar metal en dos sin esfuerzo. Maga de ataque Ava. La voz del sargento, el último en abandonar el camión, fue distorsionada por el miedo. El marco del camión que Yuri y los demás habían estado montando se disolvió como mercurio. La masa del gran camión se estaba reorganizando en la forma de un nuevo humanoide esquelético. ¿Qué es esto? ¿Es esto alquimia? Yuri no pudo ocultar su angustia por el extraño espectáculo ante ella. Hechicería para convertir un camión en un monstruo humanoide, se parecía a los hechizos de creación de golems empleados por los alquimistas. Sin embargo, los efectos de la alquimia no eran adecuados para maquinaria compleja y, en primer lugar, creación de golem solo podía hacer que los objetos se movieran si se construían para imitar las formas de criaturas vivientes. Sin embargo,
Estos monstruos eran diferentes. Su peso, velocidad, potencia y movimientos automatizados, todos tenían la apariencia de máquinas. La información contenida en el objeto hecho por el hombre conocido como camión permaneció. Solo su forma había cambiado. Un ser humano que vive en otro mundo probablemente caracterizaría a un camión como un monstruo al verlo por primera vez. Eso es lo que estoy sintiendo ahora mismo, pensó Juiri. Juiri. Cuando Juiri se quedó quieta, Glenda saltó hacia ella y la abrazó. Con una fuerza física cruda e inimaginable para un cuerpo tan pequeño, saltó directamente sobre la cabeza del primer monstruo. Luego, aterrizó suavemente a cierta distancia del camión con la gracia de un ave. Un momento después, el objeto que había sido un camión completó su transformación en un monstruo. Si Glenda no la hubiera alejado, Juiri seguramente habría quedado atrapada dentro. Detrás de Juiri y Glenda, el joven sargento de personal en peligro de ser tragado por la transformación cayó al suelo. Otras tropas de la CFAD yacían en el suelo cerca, pero a los monstruos no les importaba nada. Las tropas de la CFAD no eran el objetivo de los monstruos. Los ojos huecos de los dos monstruos fueron enfocados solo en Glenda. Te encontramos. Glenda. Entonces, detrás de los monstruos, Juiri escuchó una voz pasar entre ellos. Era una voz femenina modulada artificialmente. La persona estaba envuelta en una túnica color bronce, parada detrás de los monstruos mientras miraba a Glenda. Juiri no podía ver la cara de la mujer debajo de la túnica porque llevaba una máscara sobre ella, pero la vista de la mujer que sostenía un bastón de metal la hacía parecer una hechicera sacada de un cuento de hadas. Glenda, podría ser una amiga tuya. Juiri hizo la pregunta mientras blandía su larga espada. Glenda negó vigorosamente con la cabeza de lado a lado. Juiri había esperado esa respuesta. No creía que una mujer que hacía que los monstruos los atacaran estuviera del lado de Glenda. Juiri mantuvo la guardia alta mientras miraba a la mujer con túnica metálica. Incluso si el número de sus enemigos aumentara, Juiri aún tenía la ventaja. La técnica de la mujer de convertir un camión en un monstruo podría haber sido una molestia, pero el monstruo creado como resultado no era rival para Rousen Kebelje Plus. Sin embargo, la siguiente acción de la mujer de la túnica superó las expectativas de Juiri. La mujer continuó mirando a Glenda mientras pronunciaba palabras extrañas. Glenda, código de reconocimiento, 497265761737673696363736573736573736F72. Como los herederos legítimos, exigimos la reliquia. Luego de que la mujer pronunció esas palabras, se quedó en silencio, aparentemente esperando la respuesta de Glenda. Un extraño silencio le sobrevino. Finalmente, Glenda sacudió la cabeza, mientras miraba a Juiri, aparentemente buscaba su ayuda. Por supuesto, Juiri tampoco tenía idea de lo que estaba pasando. Puso en orden sus respiraciones confusas y sus ojos se movieron entre Glenda y la mujer. 47726566F796F75726F757274757474749. Glenda. Cumple tu deber. Finalmente, la mujer gritó. Glenda se encogió de miedo. No sé lo que estás tratando de decir, pero... Habiendo finalmente decidido qué hacer, Juiri comenzó a actuar. Mantuvo la punta de su espada larga enfocada sobre la mujer mientras sacaba su licencia de maga de ataque y la empujaba hacia la usuaria del manto. Según la ley de medidas especiales de magos de ataque, por la presente la pongo bajo arresto por uso ilegal de magia en asalto, agresión y destrucción de propiedad. Baja tu arma y ríndete. Estás en mi camino, guerrera chamán. La mujer ignoró la advertencia de Juiri y blandió su bastón en alto. Los monstruos resonaron con un rugido metálico y, con el suelo haciendo eco debajo de ellos, saltaron. Uno fue por Juiri desde arriba, el otro apuntó a Glenda. ¿Por qué tú? Juiri hizo un gran giro hacia arriba con su espada, apuntando al monstruo que venía hacia ella. La larga espada plateada estaba envuelta en el deslumbrante resplandor de la energía ritual, convertida en una cuchilla pseudoespacial. No había necesidad de esgrima complicada. Un solo golpe lanzado por Rousen Kebelje Plus a la máxima potencia dividió fácilmente al enorme monstruo en dos. O más bien, debería haberlo hecho. Justo antes de que la espada de Juiri hiciera contacto, todo el cuerpo del monstruo estaba envuelto en un aura completamente negra. Que, con un sonido como el de un cristal roto, la cuchilla pseudoespacial se hizo añicos. El ataque de Juiri.
ahora convertido en un simple golpe de espada, rebotó infructuosamente en los huesos de la parte superior del brazo del monstruo. Bloqueó a Rousen Kebelje Plus. Yuri murmuró frágilmente mientras recuperaba su equilibrio al aterrizar. La fuente del aura negra que rodeaba a los monstruos era la túnica que usaba la mujer. La oscuridad que goteaba de las mangas de la túnica cubría por completo la carne de los monstruos, anulando las habilidades de Rousen Kebelje Plus. Era como si el poder sobrenatural de la espada nunca hubiera existido para empezar. Yuri. No había tiempo para mirar, porque el grito de Glenda golpeó contra los tímpanos de Yuri. La niña, corriendo en pánico por el otro monstruo, había sido conducida al borde de un precipicio. Glenda, corre. Yuri preparó su espada una vez más, esta vez cortando la espalda del monstruo que atacaba a Glenda. Aún así, el resultado fue el mismo. Las habilidades de Rousen Kebelje Plus no podían penetrar la barrera de otro mundo de color negro azabache que cubría a los monstruos. En ese caso, Yuri cortó horizontalmente en el aire, rasgando el espacio mismo. Ella usó la dislocación espacial como una barricada para detener el progreso del monstruo. Sin embargo, el aura de la mujer de la túnica destruyó incluso esta dislocación espacial al instante. ¿Qué? La expresión de Yuri se retorció de desesperación. El enorme monstruo creado a partir del camión avanzaba pesadamente hacia Yuri. Con su baluarte destruido, Yuri no tenía forma de defenderse del ataque. Seré aplastada. Pensando en esto, Yuri se resignó a su propia muerte. Fue al instante siguiente que algo en Glenda cambió. Yuri 2. Glenda lanzó un grito agudo que se transformó gradualmente en el rugido de una bestia. Su abrigo fue enviado a volar. La piel que apareció debajo estaba cubierta de hermosas escamas. La pequeña niña estaba cambiando a la forma de una enorme bestia con 4 malévolas extremidades y fantásticas alas. Su cuerpo era serpentino, que recordaba a los dinosaurios de antaño. Toda la vista de Glenda se había desvanecido, dejando nada más que un enorme dragón con una melena del color del acero. Fue un cambio abrumador que no podía descartarse como la transformación de un hombre bestia. Glenda, ¿qué eres? Los pensamientos de Yuri se detuvieron. El dragón plateado envió al monstruo humanoide a volar. Incluso si los monstruos rodeaban a Glenda, ahora en forma de dragón, Yuri no creía que pudieran vencerla. Sin embargo, la mujer de la túnica no se inmutó. Probablemente había conocido la verdadera naturaleza de Glenda desde el principio. La túnica de bronce parecía moverse por voluntad propia, extendiéndose alrededor del enorme cuerpo del dragón. La transformada Glenda tembló, aparentemente cediendo bajo la agonía. Las 4 extremidades del dragón se aflojaron y ella cayó de lado. La habilidad de la mujer de la túnica funcionaba incluso en los dragones. Atrápenla, la mujer ordenó a los monstruos de metal. Tengo que salvar a Glenda, pensó Yuri. Después de todo, esa chica se había transformado en un dragón para salvarla. Sin embargo, Yuri no tenía idea de cómo ayudarla. Las técnicas de artes marciales de los guerreros chamán desarrolladas para luchar contra demonios no eran efectivas contra los monstruos de metal. Incluso Rousen Kebelje Plus fue ineficaz contra la mujer de la túnica. Alguien, sálvenos. Olvidando su estatus como guerrera chamán, Yuri rezó como una niña indefensa. Un momento después, un destello plateado atravesó la membrana de tono negro que se extendía desde la túnica de la mujer. Realmente, el destello era una lanza metálica. El brillo pálido del efecto de oscilación de ondas divinas separó el aura de la túnica de la mujer tan fácilmente como si fuera papel. Y luego, un deslumbrante rayo dorado derribó a los enormes monstruos, sin dejar ni un rastro. La diferencia en el poder era abrumadora. Fue una paliza unilateral que ni siquiera podía llamarse combate. Ante los ojos de Yuri, una densa masa de energía demoníaca tomó forma física, aterrizando en forma de un león envuelto en relámpagos. Ah, Yuri murmuró, atónita. Junto con el león de relámpagos estaba un chico con una parque y una expresión aburrida. De pie junto a él había una chica en uniforme escolar con una lanza de plata. Tenía la delicada belleza y la ferocidad flexible de una bestia felina. Yuri-san, ¿estás bien? Esta chica gritó el nombre de Yuri. Por supuesto, Yuri también sabía su nombre, así como el nombre de la lanza de plata que manejaba. Estoy muy contenta, pensó Yuri aliviada. Va a estar bien ahora, le dijo a Glenda dentro de su propia mente. Habían venido. El vampiro más poderoso del mundo y su observadora. Cansada más allá de lo creíble, Yuri usó lo último de su fuerza para gritar el nombre de la chica. Yuki. Entonces, Yuri se desmayó.